y de ahí se va a agarrar el INE para las demandas que son fundamentadas. No van a llegar a los miles de millones que les quitaron, sobre todo a Sheinbaum, que también le tiene que pagar al INE, ya se resignó, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya que hablamos del INE, ya estuvo bueno de mentiras, son palabras de Lorenzo Córdoba, que negó que alguien en el INE gane más que un presidente, o en este caso el tipo del Palacio Nacional. Durante su participación en la FIL Guadalajara, el Consejo Presidente reafirmó que los órganos independientes son incómodos al poder. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseveró que es una mentira que al interior de dicho órgano alguien ostente más remuneraciones que el presidente de la República, como acusan ciertos personajes políticos. Textualmente dijo lo siguiente: nadie está en contra de la austeridad, ni mucho menos. Y por cierto, hablando de posverdad, y además nadie, no sé en México, pero en el INE, incumplen la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras, expresó el funcionario, quien dejará su cargo en abril el próximo año. Y es que de acuerdo con la Córdoba, remuneración no son lo mismo que salario. Así lo afirmó durante su intervención en el 11º Seminario Internacional de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En el INE, nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que funcionarios públicos tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario. Repito, porque en las mentiras de las mañaneras te dicen, es que ganan más que hasta el presidente. Mentira, no es un salario. Está prohibido por la Constitución y el INE no está por encima de la Constitución, como tampoco el presidente o el tipo que está en el palacio no debe de estar por encima de la ley ni de la Constitución. Dice lo nuevo la Constitución, prohíbe que funcionarios públicos tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario. Y la remuneración, lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie, aclaró. El también académico explicó que dichas remuneraciones son prerrogativas traducidas en prestaciones, así como otras entregas materiales de bienes. Además, acusó a la Cámara de Diputados no declarar cuáles son las remuneraciones totales del Ejecutivo Federal, pues solo se conoce su salario. Si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera con la Corte, le ha ordenado desde hace más de 3 años, cosa que no han hecho, es determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, cosa que no han informado. Ay, sí, tengo un salario de presidente de 150,000 pesos mensuales. ¿Y las remuneraciones multimillonarias? ¿Qué? Es lo que reprochó el hijo del miembro fundador de Morena, Arnoldo Córdoba, ¿no? Pero aquí lo ponemos con ese ejemplo del presidente. De este modo, sentenció, y me refiero a Lorenzo Córdoba, que nadie dentro de la institución que preside tenga remuneraciones por encima del actual jefe del Estado mexicano, cargo que ostenta, pues ya sabemos quién, López Obrador, quien presentó dicha propuesta con la que se reformó la Carta Magna. Nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas, como hoy sabemos, en servicios domésticos de limpia de habitaciones, que además lo pagamos nosotros, afirmó. Es lo que dijo Lorenzo Córdoba, refiriéndose a los militares que sirven de niñera al tipo del Palacio Nacional, donde tiene militares donde les limpia todo lo que está sucio en su casa, les cambia a lo mejor los floreros, bueno, lo digo porque ya no tienen niños chiquitos, ¿no?
como si fueran sirvientes domésticos a los militares. Por lo menos en el INE no hacen eso, es lo que él afirmó, Lorenzo Córdoba. Entre tanto, también reafirmó la importancia del INE, así como de otras organizaciones independientes. En México, los organismos sociales autónomos surgen como una manera de democratizar el sistema político a partir de la sustracción de atribuciones que originalmente estaban en el gobierno, explicó. El consejero expresó que los órganos independientes por definición son incómodos al poder. Todos los órganos autónomos hoy ejercen funciones que en el pasado, en el presidencialismo autoritario del régimen que se gestó en el siglo pasado, todas esas funciones se cumplen por el gobierno, destacó. Asimismo, durante su participación, en el marco de que para el 2023 el INE no realizará consultas populares, repito porque no pasó lo de la reforma electoral, para el 2023 el INE no realizará consultas populares porque no se solicitaron. Criticó el ejercicio de consulta popular como lo fue lo de la revocación de mandato que tuvo lugar en abril del 2022. De nuevo, leo textual lo que dijo Lorenzo Córdoba. No cualquiera, en este caso, no cualquier cosa que se pueda resolver mediante el mecanismo de democracia directa. Por definición, estos mecanismos reducen los problemas a resolver a un sí o no. Y tan expresó. Pero cuestionó la pregunta utilizada durante el último proceso. ¿Quién carajo hace la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Por qué preguntas como esa no te llevan a ningún lado? No preguntan una cosa que no entiende nadie. Es lo que expresó. Hay mecanismos de democracia directa que permiten a los ciudadanos participar en ciertas decisiones, pero no todo se puede decidir mediante mecanismos de democracia directa, porque no todas las cuestiones pueden reducirse en un sí o un no. Intentaron hacerlo con lo de la encuesta de enjuiciar expresidentes. Encuesta fallida porque no hubo participación ni siquiera de los que están a favor del gobierno o de Morena o del tipo del Palacio Nacional. 3 millones fueron a votar de los 130 millones que somos, que 91 millones son mayores de edad que pueden ir a votar. ¿Sí o no? Y aún así ganó el que no. No hubo participación ciudadana, pero aún así la pregunta no era directa, igual que con la revocación de mandato. ¿Estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador desestime sus funciones como presidente de la República Mexicana? No se puede tener democracia con un sí o un no. ¿Estás de acuerdo que aumenten el salario en el 2023? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por así ganamos más. No, porque si aumentan el salario, el dinero público que se va, en este caso a salario, no va a alcanzar para todo el 2023. Entonces, aumentar un 20% en el salario público no es una buena noticia. Al contrario, eso no va a ayudar a la inflación que estamos pasando actualmente. Si sabes el contexto de la información en base a, es muy diferente ahora sí contestar sí o no. Porque si la persona por su ignorancia solamente le preguntan, ¿estás de acuerdo que aumenten el sueldo, sí o no? ¿Quién va a decir que no? Pues sí, ¿no? Hay que ganar más, hay que aumenten, no el 20, 50, el 100% más. Pero hay consecuencias por aumentar el salario. Ahora, hablando de la canasta básica, por la inflación,